jornada marca un hito. Tenemos el honor de ser sede, luego de 31 años, del primer encuentro regional de los expertos del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Para conversar sobre el rol del IPCC en América Latina y el Caribe para la toma de decisiones en adaptación, invitamos al escenario a los siguientes expertos y autoridades. Doctora Thelma Crack, ya estuvimos con ella, vicepresidenta del IPCC, directora del Departamento de Políticas para combatir la deforestación del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil. Desde 1982 es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación en su país. Durante años ha participado en el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sobre asuntos relacionados principalmente con las directrices forestales y de presentación de informes. Gracias, Thelma. Doctora Carolina Vera, vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, actual asesora del Ministerio del Medio Ambiente de Argentina, directora del Instituto Argentino-Francés de Estudios del Clima y sus Impactos, reconocida académica y autora de artículos científicos, tiene una gran experiencia en investigación para comprender, simular y predecir la variabilidad y el cambio climático, participando y coordinando importantes proyectos internacionales. Gracias, Carolina. Doctora Maisa Rojas, que ya la tuvimos en las palabras de bienvenida, autora del IPCC, coordinadora científica del Ministerio de Ciencia para la organización de la COP25, climatóloga chilena y profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Estudió física y tiene un doctorado en física atmosférica. Sus dos principales áreas de investigación son paleoclima y cambio climático regional. Gracias, Maisa. Doctor Carlos Méndez, jefe del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas y Cambio Global del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y vicepresidente del Grupo de Trabajo 2 sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad al Cambio Climático del IPCC. Bienvenido. Modera esta exposición la gerenta general de Filantropía Cortés Solari, Fundación Meri, Patricia Morales. Muchísimas gracias, Marisol. No sé si me escuchan bien. Muy buenos días a todos. Ahora sí. Estamos aquí entonces junto a Maisa, Thelma, Carolina y Carlos en lo que es el primer panel que va a tratar sobre el rol del IPCC en América Latina y el Caribe, en particular respecto a la toma de decisiones en materia de adaptación. Lo que habíamos conversado con los panelistas en el inicio era la posibilidad de que quizás cada uno se presente brevemente y básicamente esta instancia va a constar primero de una locución de la vicepresidenta del IPCC, Thelma Crack, y luego vamos a tener una conversación con los demás panelistas. Entonces les ofrezco la posibilidad a cada uno de presentarse brevemente o partimos inmediatamente. Partimos, perfecto. Thelma, te doy la palabra, gracias. Sí. ¿Empezamos o nos presentamos? ¿Nos presentamos brevemente? Como ustedes prefieran. Ya presentamos, ¿no? Ok. Ya empezamos los trabajos. Empezamos. La palabra la tiene usted. Ok. Entonces mi presentación está en algún punto. Ya está ahí, mi presentación. Ya puedo... ¿Quién puede cambiar? ¿Tú puedes cambiar? Sí, está bien. Sí. Gracias. Ya voy a poner un poco aquí, andando un poco. Entonces empezamos los trabajos, estamos un poco más informales, ¿no? Y así es. Pero cuando pensé en esta presentación, que lo puso en español, del inglés que nosotros tenemos, entonces si hay algo errado acá es mi pura responsabilidad. Pero cuando estaba ahí pensando, creí que tal vez en inglés lo consigue hacerlo un poco más, no sé. Pero tengo que cambiar mi mente y sé que hay también las personas que están haciendo la traducción. Pero las personas no están con los... si no lo hago, intento hacerlo en... A ver, aprovecho de comentar que afuera están todos los dispositivos para traducir para los panelistas que hablen inglés, si es que alguien lo requiere. Y a su vez comento que estamos en directo en streaming
y nos están escuchando no solo en la región, sino que también a nivel internacional en otros países. Entonces, mejor tal vez que yo tente hablar en español. Sea más cómodo. Creo que sí, porque si no hay un problema de buscarlos. Sí. Vamos a intentar, ¿no? Ok, me disculpen porque no es muy bueno. Entonces, voy a hablar muy generalmente y después creo que en el panel podemos nos aprofundar en algún aspecto de lo que es el IPCC. Pensé que porque tenemos aquí una diversidad de personas de diferentes formaciones y quizá no tengan un conocimiento de qué es este panel, este grupo intergubernamental de expertos en el cambio climático. Como el nombre lo dice, es un grupo intergubernamental. Entonces somos ahí al todo 195 países que son miembros del IPCC, que son exactamente los mismos que están ahí en la Convención de Cambio Climático. Entonces es muy interesante porque somos un panel de científicos que en verdad desarrollamos la ciencia para los gobiernos, para que faciliten los procesos y la tomada de decisión en los medios más políticos, como la Convención del Clima, ¿no es? Entonces, siempre hay esta pregunta. Entonces, hay una interferencia política en lo trabajo de los científicos. Y yo creo que no, pero es interesante ver que, claro, es un panel de gobierno que quieren que los científicos traigan la mejor ciencia posible para que facilite su tomada de decisión. Entonces, muchas veces los científicos tienen un modelo. Yo fui científica yo misma, entonces yo sé. Entonces, defendemos aquel punto de ciencia y tenemos una visión que no necesariamente es la misma, o las necesidades no son las mismas, o no comprendemos las necesidades de un mundo político, de los gobiernos, de una manera general. Entonces, claro, van a ver en el proceso que nosotros estamos, porque yo entiendo que el IPCC es una puente muy importante entre los científicos y los políticos, tal vez única. Y van a ver en una diapositiva lo por qué pensamos en esta puente, ¿no es? Entonces, el próximo, Carol, ¿quién está ayudando? Patricia, ¿tú estás? Entonces, ¿qué es el IPCC? Pues la próxima. Entonces, no, como yo he dicho en mi presentación anterior, nosotros no hacemos investigaciones científicas. Entonces tenemos que evaluar toda la literatura global del todo el mundo en la temática del cambio climático en todos sus aspectos, ¿no es? Entonces, de una manera integral, objetiva, abierta, transparente, toda esta información científica, tecnológica, socioambiental, socioeconómica, para comprender mismo todos esos aspectos profundos del cambio climático, ¿no es? Pero hay una cuestión también muy interesante que siempre los gobiernos siempre están muy atentos, porque no podemos ser prescriptivos. Nos debemos ser relevantes trayendo la ciencia, pero no podemos ser prescriptivos. Entonces, muchas veces las personas dicen, sí, pero no puede decir, este país debería hacer este o aquel, o este país, en fin. No lo decimos. Y no somos prescriptivos. Muchas personas piensan que, por ejemplo, cuando hablamos de una dieta menos intensiva en carbono, y específicamente se habla de carne, se habla de leche, que estamos siendo prescriptivos. No, estamos diciendo que la ciencia dice que una dieta menos intensiva ayudará ahí a reducir las emisiones, así como tantos otros aspectos relacionados a alimentación. Entonces, el próximo, sí. Entonces, aquí voy muy rápidamente. Estamos en el 6º siglo, que significa que un siglo tiene aproximadamente 6 a 7 años. Entonces, IPCC empezó en 1988 y estamos en el 6º siglo que se encierra en 2022. Entonces, estamos casi ahí al final. Entonces, ya, como dice,
tuvimos ahí 3 informes especiales que acá en esta reunión de este primer día vamos a abordar, que es sobre la Tierra, sobre el calentamiento global de 1.5, de los océanos de criosfera en un clima cambiante. Este ya lo entregamos y son un poco más chicos que los informes de evaluación del IPCC, que después de una diapositiva al final mostró las fechas de cuándo van a ser presentados. Son mucho más elaborados, mucho más profundos do que los informes especiales. Si bien que las informaciones científicas de los informes especiales son también un punto de partida para los informes de evaluación. Tivemos también una actualización de la parte metodológica del IPCC, porque todos los países en desarrollo, países desarrollados, necesitan informar a la Convención del Clima, al mundo político, cómo están siendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una obligatoriedad, es mandatorio que todos los países lo hagan, y lo hagan siguiendo metodologías que son armoniosas, que son comparables, y que son las metodologías que el IPCC desarrolla. Entonces, ahí, con la ciencia avanzando, vamos creando más metodologías para fuentes que no estaban ahí anteriormente, como por ejemplo la parte relacionada ahora estoy ahí con un problema de traducción, pero no importa, ya van a hacer. Y también hablamos también la cuestión de la ciudad, pero la ciudad no pudimos incluir este año como un informe especial, pero ya está acordado que en el próximo siglo habrá un informe especial sobre ciudad. Vamos para la próxima. Aquí. Creo que es, no voy a ir a los 10 pasos, pero voy a informar de una manera bien amplia qué es esto. Este es para mí lo que realmente trae esta puente que yo mencioné. Empezamos todas las discusiones cuando los gobiernos deciden sobre el producto que vaya a realizar. Tienen que decidir porque hay implicaciones financieras y hay que tener un equilibrio de participación. Los países en desarrollo, por ejemplo, son todos soportados financieramente o apoyados financieramente pelo Fundo Fiduciario del IPCC, que son contribuciones voluntarias de todos sus países miembros. A pesar de que tenemos 195, cerca de 30 solamente contribuyen. ¿Y por qué? Esta contribución es importante porque apoya la participación en todas las reuniones presenciales que son necesarias para desarrollar un producto del IPCC. Entonces, es extremadamente importante. Entonces, cuando deciden un producto, vamos a hacer calentamiento global de 1.5, que vamos a hablar hoy. Entonces, empiezan con esto y ahí piden a que los científicos le traigan lo que entienden que la ciencia avanzó en esta temática y le traigo una propuesta del producto, capítulos, cuántas páginas más o menos, y también lo traigan puntos específicos, 5, 6, 7 puntos específicos para que tengan una idea de la cobertura para cada uno de estos capítulos. Entonces los científicos, aproximadamente 100 científicos, se reúnen y por una semana aproximadamente y ponen una propuesta a los gobiernos de cómo ven científicamente este producto, entendiendo los avances científicos que permiten que puedan abordar cada uno de aquellos puntos. Entonces, con este bosquejo, ya son presentados para los gobiernos en una sesión plenaria. Y ahí nos lleva casi una semana también de discusiones, porque ahí que el lenguaje y los puntos que los científicos los pusieron, los gobiernos quieren tener la certeza que estos puntos están tratando de sus preocupaciones y lo que quieren oír de la ciencia para que faciliten su toma de decisión. Después que hay este acuerdo, hay los países, a través de sus puntos focales, y aquí en Chile es del Ministerio del Medio Ambiente, hacen sus nominaciones de sus expertos, hay una selección, esa selección busca traer un equilibrio regional, son 6 regiones del IPCC, que el IPCC considera que son las mismas de la Organización Meteorológica Mundial, y
busca este balanço, não é? Vamos ver depois as regiões em outra diapositiva. E também balanço de gênero, balanço também de pessoas novas, que tragam sangue novo para as discussões. Isso é importante também. Aqui hay pouquinho da diversidade. Vemos ali Carolina, de Argentina, eu de Brasil, Eduardo, que está cerca de mim, que está de Perú, e também vemos aí Ramón, que é de Cuba, vemos também Carlos aí atrás, vemos África, Japão. Há uma diversidade que é increíble, ¿no es? Entonces, esta diversidad es rica, pero buscamos siempre aperfeiçoar y buscamos siempre traer una representatividad geográfica de los expertos relevante. Ahí, en la próxima, vamos ahí. Aquí en el sexto informe, que es este donde estamos hoy. Si miramos la distribución de los autores por región, incluyendo los informes especiales, el informe de evaluación, el informe metodológico, estamos con una distribución más o menos como vemos ahí, ¿no es? Entonces, nuestra región, Norteamérica, infelizmente está aquí como una región, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, entonces 18% nos da una idea muy importante de cuánto de la región de Latinoamérica y Caribe estamos hablando. Al todo, el número es más de 1.000, cerca de 1.028 expertos que están involucrados en este siglo, y de la región Latinoamérica y Caribe, cerca de 128 expertos científicos. Entonces, muy bueno, porque cuando estamos hablando de este porcentaje, estamos ahí junto con los estadounidenses, entonces es más complicado. Pero este número es muy interesante. Hay una comparación, el próximo, Patricia, hay una comparación, y no hablé totalmente de la fuente. Después vuelvo. Esta es la distribución del siglo anterior, y vemos que aumentamos un poco, básicamente estamos manteniendo las mismas porcentajes, un poco más de África, un poco más de Asia, y entonces no hay tanta diferencia. Patricia, vuelve por favor a los 10 pasos. Yo me olvidé de anterior, a los 10 pasos. Esta. Só para finalizar, porque creo que hay esta ponte, porque después cuando se empiezan los trabajos de los científicos que han sido seleccionados, las minutas, ¿cómo se dice las minutas? Los borradores, mismo que estén en un estágio inicial, el borrador de primera orden, como llamamos, y ahí lo distribuimos a expertos de todo el mundo. Y cada uno de ustedes puede ser un experto que contribuye para esta revisión del primer borrador. Después, con esta primera revisión de los expertos, los autores sientan y consideran cada una de esas consideraciones, la incorporan o no incorporan, pero tienen que justificar por qué no incorporan. Y ahí tenemos un segundo borrador. Un borrador de segunda orden. Y este borrador de segunda orden, es decir, vuelve a científicos, vuelve a expertos y también va a los gobiernos. Entonces, ahí que cada gobierno tiene la oportunidad de ver un borrador del informe. Ya un poco más adelantado, pero es importantísimo. Esta fase es importantísima y lo voy a decir un poco más al final, porque es una fase esencial para el PCC, porque es lo que trae robustez a los productos. Entonces, los gobiernos, son muy distintos en la forma como tratan este borrador. Muchos países lo distribuyen en diversos ministerios, para los académicos, para las instituciones de investigación, pero otros no lo hacen tanto. Pero es fundamental que tengamos justamente esta contribución, porque una u otra literatura puede no ter sido incluida, entonces los gobiernos lo apuntan y también por veces no hay inconsistencias internas que también los gobiernos lo dicen, y también si estamos siendo prescriptivos en algún punto también los gobiernos lo dicen. Entonces ahí está vamos a decir, esta incorporación de los gobiernos en borradores, ¿no? Entonces, al final,
una síntesis que llamamos de sumario para los formuladores de políticas. Es la parte que los gobiernos al final en plenaria lo aprueban parágrafo a parágrafo. Y entonces nos toma como que una semana, son 25 a 30 páginas. Entonces todos los gobiernos tienen los puntos más esenciales de todo el informe de evaluación, que tiene 1.500, 1.700 páginas, pero están ahí resumidas en 20 y 30 con los puntos más esenciales de cómo la ciencia avanzó. Entonces vamos, porque sé que Patricia está se quedando muy nerviosa ya conmigo, ¿no? ¿No? Ok. No, tú sabes cómo suena. Entonces vamos. Entonces, ¿cómo se envolver con el IPCC? Hay varias formas de se envolver. La primera, como ella dice, por favor, necesitamos la literatura regional. El IPCC siempre, en los informes de evaluación, siempre menciona esta parte. No tenemos en varios países en desarrollo ciencia o literatura que nos permita avanzar en los conocimientos sobre la región. Entonces, para los modelos también necesitamos de datos, de informaciones, y para países en desarrollo hay una laguna muchas veces muy grande. Entonces, necesitamos de la literatura. También puede participar como autores o como editores de revisión. Yo voy a hablar un poquito de esos editores de revisión un poquito más tarde, y también como revisores expertos, y también voy a hablar un poquito más adelante. Vamos adelante. Patricia, vamos adelante. Entonces, Entonces, ahí esta es la estructura que nosotros tenemos en un producto. Tenemos los autores coordinadores y los autores principales, que son los que desarrollan el producto. Normalmente son científicos más experimentados, ¿no? Y tenemos el revisor, editor, como llamamos, o editor de revisión. Es una persona interesante. A cada producto tenemos 4 reuniones presenciales. El editor de revisión participa en la tercera y en la cuarta. ¿Y por qué? Porque está ahí con todos los comentarios que han recibido de los expertos y después en una segunda fase de los gobiernos de expertos. Y esta persona está ahí para ver si no hay un biais en la forma como los autores están viendo los comentarios y tratando esos comentarios. Entonces, si lo aceptan para la versión final, está muy bien, pero si no lo aceptan, ¿por qué no lo aceptan? Y tiene que estar públicamente disponible para que cada uno de aquellos que proveeron comentarios saben por qué no fue incorporado. Entonces, esta figura es una figura importante. Después, en el próximo, también tenemos la parte de los autores contribuyentes, que muchas veces cuando hacemos la selección de los autores, hay laguna para algunos de los puntos que los gobiernos nos solicitaron abordar. Entonces, estos autores contribuyentes no participan presencialmente, pero también son reconocidos, como vamos a ver adelante. Y los científicos del capítulo, el próximo, Patricia, y los científicos de capítulos es algo nuevo, no en todos los capítulos tienen científicos, pero es una oportunidad para los jóvenes que están ahí empezando sus investigaciones, para tener este contacto con los expertos más amadurecidos, con mayor experiencia, y nos ayudan también con la parte de referencias y todo más. Entonces, aquí está cómo contribuir. Ainda tenemos unas ventanas de oportunidades para contribución. Aquí, por ejemplo, para marzo y abril del año de 2020, este año, tenemos el borrador de segunda orden, que de los gobiernos expertos, que va a estar abierta para comentarios. Y también en agosto el borrador de segunda orden del grupo 2, que es el grupo que trata de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Y finalmente, en enero y marzo de 2020, y ahí estamos ahí, con el borrador de primera orden del grupo de trabajo 3, y julio y septiembre con el borrador de segunda orden. Entonces, en estas fechas, pueden accesar ahí en el site del IPCC, que hay la oportunidad para que se registren, registro, ¿no? Para que puedan contribuir con sus aspectos científicos. El próximo,
ya mencioné, es una parte de la revisión experta, una parte esencial de este proceso, garantiza la robustez de los productos del IPCC y además asegura también una mayor representatividad, las experiencias regionales, una representación geográfica y el próximo. Y no hay necesidad de que lean todo el informe. Pueden leer partes, sesiones, capítulos, lo que quieran. Entonces, esta es una parte interesante, ¿no? Y ciertamente es una experiencia interesante para el proceso del IPCC. Y la última parte que los revisores expertos no pasan desapercibidos, la próxima, y ahí en las publicaciones, aquí es una específica de los anexos, donde ahí tenemos las contribuciones de los expertos de todo el mundo. Claro que es solamente una parte, tenemos varias páginas de expertos que están ahí contribuyendo. ¿Y la próxima? Sí, aquí voy a pasar muy rápido porque aquí son fechas y esas presentaciones, Patricia, van a estar disponibles, ¿no? Sí, entonces pueden ahí mirarlo después con un poco más de cuidado, de atención, las fechas importantes que nosotros tenemos y que ustedes pueden contribuir. Ainda hay tiempo porque estamos nos refiriendo a 2020 adelante. Para el grupo 1, la base científica, la base física del cambio climático, la próxima. Del grupo 2 y finalmente el grupo de trabajo 3, que es la próxima, Patricia, que es el grupo que foca en mitigación. ¿Y la próxima? Y estamos ya llegando al final. Las fechas de cuándo vamos a tener los informes de evaluación, los que están en azul ya entregues, los que están ahí en rojo. En abril del próximo año, el informe de evaluación de la base científica del cambio climático. En octubre del año próximo, la parte de impactos, vulnerabilidades y adaptación. Y en abril, no, disculpe, es de... está bien. Y la mitigación en julio. Es porque la mitigación es de grupo 3, pero viene antes del grupo 2. En julio de 2021. Entonces, el año próximo terminamos todos los informes de evaluación. Y finalmente, en 2022, un relatorio síntesis que es más conciso, 30 páginas, que no es un cut and paste, es tomar los 3 informes de evaluación y hacer una interacción entre ellos y traer las mensajes integradas de todos los grupos. Entonces, ¿cómo podría el IPCC funcionar mejor para usted? Por favor, los científicos que están aquí, por favor, se muestren para el punto focal, envíen a él sus especialidades para que cuando haya una solicitación de nominaciones, ellos entiendan que tú estás ahí y que puedes contribuir. También hay posibilidades de que tenemos ahí organizaciones de observadores del IPCC. Participar de las sesiones del IPCC, muchas veces los gobiernos también traen a algunos científicos para que los den amparo técnico y eso está se tornando algo cada vez más común, que no solamente los gobiernos, pero traen un apoyo técnico para que les dé soporte. Y finalmente, como este evento de acá, participar de los eventos de divulgación. Y esta conferencia es algo muy especial. Y finalmente, creo que ahí estoy, bien al final, si no al final, estoy. ¡Ah! Lo hizo. Muchísimas gracias, Telma. Ok, gracias. Gracias, Telma, una vez más. En honor al tiempo, les propongo que tratemos de acotar los comentarios de cada uno de ustedes para luego generar una serie de preguntas y respuestas. Partimos entonces con Carolina Vera. Bueno, gracias por la invitación. Corrijo que no soy asesora del Ministerio de Ambiente, pero sí soy jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia. Entonces, desde ahí que les voy a hablar un poquito en complemento a lo que describió muy bien Telma sobre las características de la metodología, de la forma de trabajo del IPCC.
Yo me quería concentrar un poquito en el impacto que ha tenido en estos 30 años la existencia del IPCC para los países de Latinoamérica y en particular para Sudamérica. Nuestros países todavía tienen, por ser países en desarrollo, limitaciones grandes en sus sistemas científicos, en sus sistemas de observación, que limitan en consecuencia nuestras propias capacidades para realizar evaluaciones del cambio climático, evaluaciones ambientales y todas las temáticas relacionadas. Es por eso que el IPCC de alguna manera ha actuado como ordenador de la agenda científica de nuestros países, aunque sea voluntariamente, porque al inicio entonces los investigadores ya sea porque han tenido la oportunidad de trabajar como autores, revisores, con los papeles que mencionó Telma, ya sea por esa oportunidad o bien por leer los informes, sin duda, ellos han motivado investigaciones y han contextualizado investigaciones locales en temáticas tan importantes como no solo evaluar las tendencias observadas de los cambios en los eventos extremos, ha ordenado también, ha expandido, esta es una visión personal, pero creo que los otros panelistas pueden aportar, la visión interdisciplinaria de nuestras investigaciones. Yo vengo de las ciencias del clima, de la física del clima, entonces hace 20 años atrás, ya tengo algunos años, trabajaba en la variabilidad y el cambio climático. Hoy mis investigaciones se han expandido a tratar de coproducir conocimiento climático para la toma de decisiones, en particular de la agricultura familiar. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante rescatar al IPCC como promotor de la ciencia regional. El otro aspecto que quería mencionar era lo de la relevancia de la ciencia, pero no prescriptiva, que comunica el IPCC. Yo no estoy tan de acuerdo con decir la ciencia es neutral o los reportes son neutrales. Somos seres humanos, tomamos decisiones y entonces no es neutral en la medida que ya está orientada o intenta dar soluciones a este mundo. Entonces ya eso nos hace partícipes de esta gran meta, junto con los gobiernos, junto con las organizaciones sociales, en tratar de encontrar esas opciones. Pero entonces somos relevantes, no somos neutrales porque nos comprometemos con esa búsqueda de opciones y soluciones, pero sí lo intentamos, y eso es otra de las grandes aspectos del IPCC que estaría bueno que se reflejara a nivel nacional y regional, que es que los reportes tienen, como mencionó Telma, metodologías abiertas, transparentes, rastreables y fundamentadas de sintetizar el conocimiento científico y comunicarlo. Esa metodología ha sido los puntos más fuertes de los reportes del IPCC, muchas veces ha intentado atacarlos, ha habido errores, pero hemos aprendido, tenemos protocolos de errores, por eso son personas las que escribimos los reportes, pero a la vez el método se ha ido mejorando con el tiempo y ha permitido esa fortaleza. Y lo último que quería mencionar era con respecto a el porcentaje de autores de Sudamérica, ¿no? Porque siempre se ve, la ministra mencionó, tenemos un 6% de totalidad de autores, pero no nos olvidemos que por el caso de Sudamérica somos 14 países, ¿no? De 195. Si uno hace la cuenta, el porcentaje es un 3%, no llegamos al 3%. Entonces, de alguna manera, uno dice, estamos duplicados en lo que nos correspondería si uno hiciera la matemática. Pero más allá de los números, realmente en este ciclo se ha habido, Carlos lo puede mencionar, lo puede confirmar, ha habido una nominación mayor de expertos investigadores a los reportes del IPCC, se ve la voz de los autores de Sudamérica, realmente hay un mejor balance de género también, entonces realmente creo que vamos en un buen camino y vale la pena ir por más, ¿no? ¿Por qué nos vamos a quedar ahí? Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Le dejamos la palabra ahora a Maisa Rojas, directora del CR2. Gracias.
Yo quería tomarme de ese último punto que menciona Carolina y decir que, bueno, Carolina definitivamente ha sido un gran motor para que la ciencia de Sudamérica esté más presente en el IPCC. Y quisiera enfatizar esto por dos temas. Uno, porque efectivamente yo también estoy de acuerdo de que los informes no son neutrales, no son sesgados, pero no pueden ser no sesgados en la medida que las personas que lo escriben vengan todos de una misma región, con una misma cultura científica, con el mismo tipo de preguntas. Entonces, la diversidad no es una diversidad necesaria por cualquier razón, sino que es justamente para que las preocupaciones singulares que tenemos nosotros estén representadas ahí, para que nuestras problemáticas estén representadas ahí. Así que tiene una razón bien profunda de ser. Eso por un lado, le va a dar mayor impacto, los informes van a ser más relevantes en la medida que están escritos por personas más diversas. Y por otro lado, y esto es más bien un comentario hacia la comunidad científica, y es que a pesar de que, como dijo Telma, el IPCC no produce ciencia, sino que hace una evaluación de la ciencia existente, sin duda que también promueve un montón de preguntas científicas, porque estando ahí adentro, discutiendo, analizando la información, uno se da cuenta de cuántas brechas hay, qué temas no están cubiertos, a dónde faltan, cuáles son las preguntas interesantes, y por lo tanto tienen este efecto de realimentar, y estoy hablando en este caso bien personalmente. Yo participé como autora en el 5º informe y en el 6º informe estoy coordinando ahora un capítulo, el capítulo 1, para el grupo de trabajo 1, que es el capítulo que siente el contexto, da los marcos de referencia del informe completo. Entonces da una oportunidad de ver la ciencia desde un ámbito muy amplio, y evidentemente que a mí se me prende la creatividad de la cantidad de preguntas que hay, qué cosas debiéramos estar discutiendo, qué cosas debiéramos estar investigando, y yo eso se lo transmito a mis estudiantes, a mi grupo científico, etcétera. Entonces, esa realimentación, que es muy rica, también beneficia a la comunidad científica de vuelta. Así que, por esa razón, yo creo que ese 6 o 7% sigue siendo muy bajo. Ahora Bueno. sí, muchísimas gracias, Maisa. Vamos a dejarle la palabra a Carlos Méndez. Gracias. Bueno, yo quería continuar con esta exposición de lo que es el IPCC, ¿no? Tomando también con 2 puntos que me parecen importantes. Continuar con esta conversación sobre los balances. Los balances no solamente en la región, sino también hay otro balance que... Hay un par de balances que creo que en este momento están en vías de mejorar, en los que hemos tenido problemas como IPCC, y que estamos indudablemente activando cómo mejorar el balance en estos aspectos. Uno de ellos es el balance de género. Típicamente el IPCC tiene alrededor de un 30% de participación de mujeres científicas, y ya en nuestra última sesión como panel hemos aprobado una metodología para mejorar esto, ¿no? y llevarlo a una mayor participación de mujeres científicas, cosa que les quiero dejar la reflexión para que entonces en esa participación que nos incentivaba Telma de tener en esa revisión, en ese proceso de revisión del informe, entonces incentivar la participación de mujeres científicas. El otro balance tiene que ver también con las formas de conocimiento, los sistemas de conocimiento. Ya mencionaban aquí un balance entre lo que es la ciencia física, ¿no? Que típicamente ha dominado los informes del IPCC, y que últimamente también hemos tratado de incentivar aquella parte de ciencias sociales, que es muy importante para poder encontrar soluciones que sean eficientes y efectivas
al momento de combatir cambio climático. En ese ámbito también estamos trabajando en lo que son los sistemas de conocimiento, no solamente abordar el problema desde el conocimiento científico, que por supuesto es el corazón de lo que son los reportes, pero también incluir y mirar aquellos otros sistemas de conocimiento como los sistemas de conocimiento local e indígena. Entonces también un llamado a que participen aquellos expertos en sistemas de conocimiento locales, sistemas de conocimiento indígena, que participen las comunidades indígenas organizadas, que participen las comunidades locales, que puedan aportar y revisar el informe. Eso. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, ahora sí. Gracias, Carlos Méndez. Les vamos a hacer... sí, por favor. No, ya complementando un poco, Carlos, porque cuando hablamos, ¿por qué, por ejemplo, en el 5º ciclo tuvimos un porcentaje de mujeres como que 24, 25% en todo el ciclo? Y ahora estamos con 36, estamos bien. Pero la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué no conseguimos atraer las mujeres científicas de todo el mundo, no es? Y entendemos que la maternidad ha sido un punto importante, porque cuando una mujer se involucra en el trabajo, particularmente en los informes de evaluación, estamos hablando ahí de 4, 5 años de compromiso. En este tiempo ya puede ser que tenga un hijo y qué hacer cuando necesita viajar para participar de las reuniones presenciales del IPCC. Entonces, lo que estamos viendo son 2 aspectos de cambio muy interesantes. Y por eso es que yo creo en cambios estructurales importantes y en corto plazo. Primero, estamos viendo a los maridos acompañando a sus mujeres que están dentro de las reuniones presenciales y ellos afuera, con los niños, con los bebés, esperando para la mamá que ainda está ahí feeding, alimentando el bebé, ¿no? El segundo punto es que ya estamos viendo una creciente promoción de los países que hospedan las reuniones presenciales, de tener un lugar específico para los niños. En Portugal tuvimos esto acerca de 2 meses atrás, donde tivemos, ¿cómo se dice creche? Sala cuna. Sí, cunas. No, creche es sala cuna. Cunas. Donde las crianças se pueden quedar ahí con personas. Guardería. Sí, una guardería de los niños, ¿no es? Donde las mamás pueden ahí dentro de las facilidades una área para los niños, ¿no es? Entonces estamos viendo la forma como estamos queriendo esta inserción. Telma, pero justamente quiero agarrarme de tu comentario y un poco de la pregunta de Telma para hacerte el siguiente comentario y pregunta. En Chile se habla mucho de la desigualdad en el acceso a la ciencia por parte de las mujeres. Entonces, cuando tú planteas justamente desigualdad de género, ¿no? Por así decirlo, en la participación de las mujeres en el IPCC, yo inmediatamente pienso, bueno, pero que antes de eso hay un problema de acceso de las mujeres a la ciencia. Y además en Chile tenemos suficiente evidencia estadística sobre incluso la disparidad en los ingresos y las remuneraciones que reciben las mujeres científicas, características iguales, que incluso puede bordear más del 25%, si mal no recuerdo las cifras. Entonces, viendo un poco en una de tus láminas que hablaba que la participación de América Latina era más o menos 7%, yo me imagino que ahí hay una primera pregunta que también se aplica para el tema de género. ¿Cuáles son las medidas o cómo se podría llegar a enfrentar como promover, por una parte, mayor representatividad de la región? Porque cuando tú hablabas, Maisa, de los matices, las particularidades, yo pensaba también, nosotros, al menos desde Fundación Meri, trabajamos mucho con la comunidad y muchas veces las comunidades locales, los pueblos originarios tienen tradiciones que hay conocimiento ahí muy instalado. Entonces, más no sea, desde esa aproximación, realmente es muy vital poder garantizar una adecuada representación a nivel mundial, pero lo mismo pasa con género. Entonces, redondeando la pregunta sería, y te doy el tiro de la palabra a Carolina, si es que han generado algún tipo de discusión para establecer dentro de los reglamentos, los estatutos internos, alguna forma que permita avanzar hacia allá, atendiendo que también significa que los países se hagan cargo de la disparidad de las mujeres en ciencia.
Vos marcaste un punto clave, porque más allá de las desigualdades en lo que se llama en la jerga del género, los sistemas de cuidado, que todavía siguen siendo desiguales y recaen en las mujeres, hemos encontrado que este porcentaje de 30 y pico % en el número de autores es más bajo, de autores admitidos, digamos, para la redacción, es más bajo el porcentaje de mujeres en las nominaciones. Pasa por ahí. En los países, en proporción, nominan menos mujeres que hombres. Entonces, en el buró, al momento de querer hacer un balance de género, no tenemos, de hecho, hemos nominado mujeres, los miembros del buró, que tenemos esa capacidad de nominar también nosotros autores para hacer ese balance. Entonces, este es un llamado también a los puntos focales, a los sistemas científico-técnicos, que el balance de género, y esto está, capaz le paso la palabra a Carlos para que complete, porque esto está en la estrategia de género del IPCC, que es trabajar hacia el interior de los sistemas científicos. ¿Y cuál ha sido el eco que han tenido en los países, centrándonos ya en la región de América Latina? Sí, mira, retomando lo que dice Carolina, ese cercano al 30% que tenemos justo en este ciclo, refleja fielmente las postulaciones. Es decir, fueron postuladas aproximadamente 30% de mujeres. En el grupo 2. En el grupo 2, sí, exactamente. Hubo menos, exactamente. En el grupo de trabajo 2, al menos, refleja fielmente la postulación. Entonces, como estabas mencionando, tenemos un problema de origen, que es el acceso de las mujeres al sector científico, ¿no? Pero más allá de eso, en la última reunión que hemos tenido en el IPCC, hemos implementado, ya estamos por implementar, hemos aprobado como panel una metodología concreta para esa inclusión. Y es poder incentivar desde las postulaciones el hecho de que participen más mujeres y tratar de balancear, basados en esa postulación, que es lo que realmente nos amarra, y por eso también el llamado a los puntos focales, para que puedan postular. Desde esa postulación poder entonces balancear en concreto, y desde el IPCC también emprender acciones, como por ejemplo los eventos de divulgación dirigidos a mujeres. Ya tuvimos en el pasado, en el 1.5, tuvimos un evento enfocado específicamente en incentivar la participación de jóvenes mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, y tuvimos una discusión de cómo lograr esto. Entonces, lo vamos concretando poco a poco, lo vamos concretando a través de las decisiones del panel, que al final son los gobiernos los que deciden cómo implementar esto, y están todos a nivel global y por supuesto también en nuestra región ganados a que eso suceda. Quiero pasar a otro tema y que tiene que ver con el puente justamente que hace el IPCC entre la ciencia y la política pública. Justamente dentro de la COP25, la ministra lo decía, se instaló esta idea, ¿cierto?, de que la ciencia debiera guiar en el fondo la política pública en materia de cambio climático. Y sabemos que todavía hay una brecha, al menos en Chile lo vemos, que falta mucho aún para que la política pública en materia de cambio climático se vea primero como algo transversal y que no sea unidimensional, sino que sea ambiental, social, cultural, económico, pero donde la ciencia sea lo basal, el vector común, ¿cierto?, el que nos guía en la conversación. La pregunta es, ¿cómo ustedes han visto la evolución de esta reflexión, en el fondo, de este entendimiento sobre lo que es el rol de la ciencia? ¿Y cómo se puede avanzar, a lo menos a que dentro de la región lleguemos a un entendimiento común sobre que lo basal es la ciencia? Y como decíamos, la ciencia no es que no sea neutra, pero no es cuestionable ni negociable. Digo un comentario de mi parte y lo voy pasando, seguro que todas quieren decir algo. Creo que estamos en una evolución. El IPCC, por eso, es un ejemplo claro en el mundo de poder contribuir a la generación de políticas públicas basadas en la evidencia científica. Personalmente creo que en Sudamérica estamos pasando momentos difíciles, complicados, porque tenemos gobiernos con diversidades de enfoques en ese punto.
En el caso de Argentina, afortunadamente, el gobierno que se inició en diciembre, el presidente ha dicho taxativamente que las políticas públicas van a estar basadas en el conocimiento científico. Ahora, el cómo hacer eso requiere de un diálogo muy grande, no solo de los científicos con los distintos actores que generan políticas públicas, pero sino también desde, por ejemplo, me gustaría escuchar la experiencia en Chile, desde el Ministerio de Ciencias y a los otros ministerios, porque no hay una historia, ¿no? Digamos, pensamos los grandes ministerios, cómo se llevan las políticas públicas en un país, ese diálogo hay que construirlo, hay que generar metodologías. Yo creo que en algunos países entonces estamos en ese camino, pero todavía el cómo no está claro, ¿no? Maisa, me gustaría tener tu opinión, porque de la experiencia que yo tuve cuando en su minuto trabajé en CONICIT, era que no estaba simplemente en la definición estructural del rol de CONICIT. Más bien siempre se pensó la ciencia o la institucionalidad científica como una promoción de la ciencia dentro del país, pero no como un actor relevante en la definición de ninguna política pública. Yo creo que, bueno, esa fue justamente el gran motivo por lo cual finalmente se crea un Ministerio de Ciencia en Chile. Y estamos, por lo tanto, en el caso de Chile, el Ministerio tiene 1 año, formalmente, de hecho, solamente un par de meses. Coincide con la COP y con la necesidad bien evidente de lograr juntar la evidencia científica existente. Y aquí solamente puedo repetir, en el fondo, las palabras del ministro, que en esto de la instalación del ministerio, de hacerse un espacio dentro del Estado, por lo menos en el caso de cambio climático, fue una tremenda oportunidad de realizarlo. Bien el año COP25. Exactamente. El poder coordinarnos a los científicos también ocurre por primera vez. Antes yo no tendría cómo haber llegado a esos 600 científicos y científicas que trabajan en uno u otro aspecto del cambio climático en Chile. Solamente se logra a través de la institucionalización del ministerio. Así que estamos efectivamente en un muy buen pie, también porque entendemos, yo diría que todos, yo creo que una de las cosas muy importantes que ocurrieron en el caso de Chile en particular el año pasado es que, yo espero por lo menos, que cambio climático no es un problema del Ministerio de Medio Ambiente o un problema ambiental, sino que es un problema transversal de desarrollo del país y por lo tanto de a poco los otros ministerios que tienen mucho más historia y peso dentro del Estado están entendiendo que tienen que involucrarse y debieran vernos como un gran aliado, como un puente para que ayudemos a darle fortaleza a esas políticas. Muchísimas gracias, Maisa. Por supuesto, Telma. Es muy rápido. Creo que el grupo 2, que trabaja con impactos, vulnerabilidades y adaptación al cambio climático, es el grupo que también trabaja, además de una idea más global de que hay de la literatura global, también hace específicos capítulos regionales. Entonces, para las 6 regiones, y además ahora estamos también hablando de los estados insulares más vulnerables, entonces estamos ampliando un poco lo que llamamos de regiones, pero es esto que da la importancia de los aspectos más regionalizados. Y por esto decía yo que sin la literatura que nos apoye en todos esos aspectos, de entender, por ejemplo, los modelos para proyectar los riesgos de impactos futuros bajo diferentes niveles de calentamiento global, necesitamos conocimiento, datos, informaciones. Y este es lo que más sentimos en términos de una falta, ¿no? Una ausencia de muchas informaciones. Porque la riqueza de la publicación son la literatura que nosotros tenemos, ¿no es? Entonces es muy interesante. Y el grupo 1 es el grupo donde tenemos menos participación, tanto de mujeres cuanto de países en desarrollo. Porque él es el grupo de la base física. Entonces, los países en desarrollo, de una manera general,
no tiene, por ejemplo, grandes equipamientos para computadoras, sistemas de observación. Entonces, somos carentes en muchas áreas que permita nos involucrarnos en cuanto a región y países en desarrollo en los aspectos de la ciencia física que requiere. Creo que Carolina es un punto. No, y además en la Unión claro Europea que la región existen- tiene mucho maíz, Además, pero tengo es poco. sobre lo que acabas de comentar, no sé si quizás no lo saben, pero preguntar cómo calculan también las participaciones, porque a nivel de la Unión Europea ahí se producen sinergia entre los países, obviamente, proyectos comunes, que es mucho más fácil que acá en la región estamos de alguna manera apareciendo uno por uno compitiendo. Entonces también ahí nos da cuenta de la sumatoria de los esfuerzos y las sinergias que podría generar, como si ocurre en la Unión Europea, donde tú tienes un fondo que suma, no sé, España, Bélgica, etcétera. Eso que decís es verdad. Y era un punto que yo iba a mencionar también, que hay en paralelo a la elaboración de los informes del IPCC que sintetizan conocimiento científico que ya se produjo, merece la pena destacar, por ejemplo, la actividad en Latinoamérica, de las Américas, del Inter-American Institute for Global Change, y ahí que es un panel intergubernamental, pero de las Américas, que financia proyectos de investigación en cambio global, que al menos tienen que tener 3 países, como al primer menos 3, esfuerzo. 5 para redes. Y eso ha estado en los últimos, casi también 30 años, te digo. Y si bien todavía tiene una capacidad limitada, realmente ha habido una diferencia grande en el conocimiento científico que ha salido de esas redes entre países. Con países hemos participado en uno de ellos, también de la Unión Europea hacia Sudamérica, pero vos pusiste un punto: red de investigadores, potencia, y te voy a decir más, red de mujeres investigadoras también. Aún más. Hay una sororidad y sinergia cerrando que con este potencia. último enfoque, ¿está esto presente en los distintos grupos de científicos? La idea de, yo sé que no soy científica, pero sé que todos los científicos, porque el equipo de Mary siempre me los pica, tienen conversaciones, diálogo entre ellos. Pero una cosa, y es un debate que tenemos dentro de Mary, es la relación que existe entre uno y otro científico, y otra cosa es la relación institucional, que involucra mucho más que el paper final que va a salir. Entonces la pregunta es, ¿está dentro de las conversaciones que ustedes tienen con los gobiernos, etcétera, esta idea de ir generando proyectos nacionales plurales que sumen en distintas áreas de la ciencia, pero varios países, de manera de ir generando win-win, externalidades positivas? Yo diría que sí. Yo no, por lo menos en el área de clima, el cambio climático, aunque pueda tener manifestaciones locales, no tiene frontera. Y por lo tanto, sobre todo en el tema de la observación, en las redes de observaciones, todos entendemos de que la única manera de avanzar es hacerlo a través de la colaboración, y de hecho el IPCC siempre ha sido un gran motor para promover esa colaboración, así que existe. Okay. Bueno, les quiero agradecer realmente tanto lo que hacen a diario por salvar el mundo sencillamente, y por estar acá y tener la oportunidad de escucharlos y conocer más sobre el IPCC. Gracias Maisa, gracias Telma, gracias Carolina y Carlos. Un gran aplauso para ustedes.